En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Dice así: Después de esto salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en la mesa de cobro y le dijo: sígueme. Y dejando todo, lo siguió. Entonces Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de cobradores de impuestos y otro tipo de gente sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban y decían a los discípulos: ¿por qué comen y beben con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús les respondió: no necesitan de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En este evangelio encontramos el llamado a un cobrador de impuestos para que sea discípulo del Señor. En este caso es Leví, que sabemos que también es Mateo Leví. Es un llamado que también el Señor Jesús nos hace a nosotros, pecadores, más o quizá menos que Leví. El Señor Jesús viene para llamarnos a la conversión. Hay que cambiar, hay que transformarnos. Todos estamos en transformación. No podemos decir que ya estamos totalmente sanos. Muchas veces nosotros podemos tener por ahí algo sin usar por mucho tiempo y cuando vamos a agarrarlo, lo encontramos lleno de polvo y podemos decir: pues mira, no lo usé y ya incluso está hasta oxidado. Y hay veces que hasta las puertas y ventanas están cerradas y así está lleno de polvo. Puede ser incluso un mismo baño que no se utilice y a veces el agua ahí sin moverse puede crear también suciedad. Con mayor razón, uno que se está usando se ensucia. Todo dependiendo en qué circunstancias se encuentre las cosas y también nosotros mismos. Nosotros, a diferencia de las cosas materiales, tenemos voluntad y libertad y podemos decir: ya no quiero estar aquí porque este ambiente me ensucia, ya no quiero estar aquí porque me es perjudicial, ya no quiero estar aquí porque soy débil y puedo caer. Y podemos alejarnos. Las cosas materiales no tienen esa libertad. Utilicemos la mente, la inteligencia que Dios nos ha dado para no exponernos. El Señor Jesús hace un llamado a Leví. No podemos decir que Mateo Leví no conocía al Señor Jesús. Hemos también de suponer que él ya lo había visto, que él ya le conocía algunas cosas. Por eso cuando el Señor Jesús lo llama, acepta. Lo mismo sucedió con los otros discípulos. Dígase Juan, dígase Santiago. No es una invitación a ciegas. El Señor Jesús se ha manifestado ante ellos y ellos se han dejado tocar en el corazón. La conversión comienza por esa manera de trabajar de Dios en nosotros, tocándonos en el corazón. Pero cuando dejamos que el orgullo, la soberbia, la necedad cubra nuestro corazón, la palabra de Dios o los signos de Dios no nos
convierten, no nos cambian. No podemos obligar a Dios a tocar el corazón de otra persona, pero sí podemos disponernos para que lo haga. La conversión en nuestras vidas es obra de su gracia, pero para que entre la gracia a nuestro corazón se necesita disponibilidad. La conversión comienza cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de poner excusas. Mientras nos creemos bien o nos creemos mejores, la gracia de Dios resbala, la gracia de Dios se escurre, la gracia de Dios pasa de largo y no nos toca. Nosotros igual podemos estar pidiendo la conversión de otra persona, pero nosotros mismos muchas veces todavía no reflejamos la presencia de Dios y puede ser que pensemos que estamos bien, que hasta sudamos agua bendita, pero puede ser que sea una mala concepción y por eso la otra persona se aleje de Dios, porque cuando nosotros le hablamos de Dios, nuestra manera de comportarnos refleja que no hemos conocido bien a Dios. Rezamos mucho, pero también nos enojamos mucho y puede ser que le pidamos a la persona que cambie. Y muchas veces hasta nos podrá decir, pues también tú cambia. Podemos decirle a la otra persona que sea paciente y nosotros somos igual o peor de coléricos, impulsivos. La conversión es un trabajo de todos los días. Quizá ayer fui paciente y humilde y hoy las pruebas, la exigencia me ganaron y tal vez hice lo que menos quería. La conversión comienza cuando dejamos que la palabra de Dios nos cuestione, pero para que eso suceda nos hace falta humildad y también exponernos a la palabra de Dios. Me ha tocado conocer, y también lo puedo decir en primera persona, que si yo no me expongo a la palabra de Dios como predicación, que puede ser ir a un retiro o escuchar este tipo de audios que traen reflexión de la palabra de Dios, si yo no me expongo para que la palabra de Dios me ilumine, ¿cómo voy a darme cuenta de lo que Dios me pide? Pongamos el ejemplo, un esposo que anda enojado con su esposa y que en su momento hasta le puede decir a su esposa, ahorita no me hables de cosas de Dios, me voy a salir del grupo, no voy a ir a la iglesia, porque se siente incómodo, porque piensa que ha fallado y tendrán que pasar muchas cosas, tocar fondo, quizá incluso hasta revolcarse en el pecado, a manera de que su corazón experimente el vacío de Dios y entonces ahora sí pueda evaluar su vida de estar con Dios y estar sin Dios. En muchos de los casos es bueno, pero también muy peligroso, porque al haberse revolcado tanto en el pecado, queda tan encadenado que le será más difícil liberarse. Y claro, Dios es todopoderoso, pero Dios también nos pide disponibilidad y sacrificio. La conversión nace del amor herido. La conversión no nace del miedo. La conversión es aceptar y reconocer que hay orgullo, que hay soberbia, que hay egoísmo y hay que pedir perdón. Hay que cambiar muchos hábitos, soltar apegos y eso duele. Y por eso muchas veces no buscamos la conversión. Se necesita una cirugía espiritual, por decir una forma analógica, de comparación. Se necesita sin duda acudir a los sacramentos, porque los sacramentos nos comunican la gracia real que transforma los corazones. En los sacramentos nos encontramos con Dios, que no solamente nos perdona, sino también nos fortalece. Alejarse de Dios es un suicidio espiritual. Desconectarse de Dios es ese suicidio espiritual. ¿Cómo puede ser que pienses que alejarte de Dios te va a ayudar, te va a liberar de ese dolor, ese sufrimiento, esa situación difícil de tu vida? Es un engaño del maligno que muchas veces nosotros nos lo comemos, lo digerimos y lo ponemos en práctica más que el mismo mensaje de la palabra de Dios.
hay que perseverar, aunque no se sienta nada. La conversión profunda sabemos que suele ser silenciosa. La conversión es una decisión sostenida. Algunas veces se puede sentir, pero no siempre. Desde nuestra oración tiene que manifestarse una necesidad. Señor, toca mi corazón. Leví escuchó la voz del Señor Jesús. Ven y sígueme. Y él dejó todo lo que tenía. Sabemos que como cobrador de impuestos tenía una vida buena, una vida dentro de lo material estable, no podría tener preocupaciones de lo económico, pero eso no lo llenaba. Puede ser que también tenía una vida de pecado y había hecho ya la evaluación en las pocas experiencias que pudo tener con Dios. Porque ciertamente nosotros muchas veces ya hemos decidido dejar muchas cosas para seguir a Dios porque hemos hecho experiencia y hemos evaluado, hemos sostenido con Dios y sin Dios. Solamente que para tener los resultados de Dios hay que trabajar. Y Leví, Mateo, escucha el llamado de Dios. Dejó todo lo material, todas las cosas que tenía para hacerse pobre con el Señor Jesús. Y quizá disponer todas esas cosas que tenía para los demás. Y después dispuso su propia vida para dársela a Dios. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Estamos enfermos de algo y cada quien en humildad, en sinceridad, podrá reconocer, haciendo una evaluación sincera. Quizá hemos pecado en el orgullo, en la soberbia, en el egoísmo, en la crítica, en la murmuración. Quizá hemos herido mucho o poco a los demás. Quizá hemos ofendido a Dios. Pero hay gente que camina anestesiada en la conciencia, pensando que ni ha ofendido a Dios ni ha ofendido a los demás. Y eso pasa porque la soberbia les tiene cegados. Así es el engaño del maligno. Muchas veces pensamos que estamos bien porque tenemos una venda en los ojos. Pidámosle al buen Dios que nos ilumine nuestra conciencia, en nuestro pensar, para que podamos evaluar. No se puede hacer el bien si no estamos bien. No se puede ayudar a los demás a levantarse cuando nosotros estamos al mismo nivel de derrumbados en la vida. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que así todo lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a la santa voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56
3080-4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.